El día 13 de junio de 1910, en la aldea de Serrantes en Ferrol, A Coruña, nace Gonzalo Torrente Ballester. Es el mayor de 3 hermanos y su vida transcurre entre la aldea y Ferrol. Comienza sus estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo, donde tiene su primer contacto con la vida intelectual. Acude a tertulias, conferencias y conoce a escritores de la talla de Rafael Alberti y Lorca, entre otros. Años más tarde, ya en Madrid, tiene el placer de compartir tardes con Valle Inclán y Ortega y Gasset. En los años 30 nace su primera hija, se afilia al Partido Galleguista, se licencia en Historia en Santiago y tras unas oposiciones consigue una plaza de auxiliar en la Universidad de Santiago. Se marcha a París en plena Guerra Civil Española para preparar su tesis doctoral y por la inquietud que le provoca el estado de guerra en nuestro país, decide regresar a España junto a sus hijos. Esa es la época en la que comienza su andadura como novelista y periodista. En 1985 es galardonado con el Premio Miguel de Cervantes y es el primer español en hacerse con este honor. Su vida continúa con la publicación de numerosas obras literarias, hasta que desafortunadamente, la noche del 27 de enero de 1999, fallece en su casa de Salamanca rodeado de todos sus seres queridos. 100 años después, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales ha organizado una serie de exposiciones bajo el lema Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester, en varias ciudades de España por el centenario del nacimiento del autor. Una exposición con más de 200 piezas, muchas de ellas inéditas, que cubre al completo la vida y obra del escritor ferrolano. Manuscritos, artículos de prensa, libros, notas de audios que él mismo se grababa antes de una conferencia, reflexiones personales, cuadros, dibujos, fotografías, un material que nos desvela en su conjunto la auténtica personalidad de Gonzalo. Con la exposición Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester lo que hemos pretendido es no solo reunir las obras, es decir, no solo reunir los libros de Gonzalo Torrente Ballester, sino también reflejar un poco sus diferentes mundos, ¿no? A nosotros nos parecía como que el centenario debería ser el momento en el que se recuperase uno de los legados, yo diría, más importantes, no de Torrente Ballester, sino de toda su generación, que es ese archivo sonoro. Torrente Ballester grababa a diario su voz, desde comentarios, diríamos, de actualidad o comentarios más cotidianos, hasta conferencias, es decir, preparaba las conferencias y las dictaba. Incluso textos también, pues hay fragmentos de textos, por lo tanto ahí hay un material que estaba en bobinas, estaba hasta este momento inédito y se ha empezado a recuperar, ¿no? Entonces a nosotros esa parte sí nos parece una de las aportaciones esenciales de la exposición. En cada ciudad la exposición cambia, ¿no? Entonces nosotros decimos que es es un diálogo entre distintas ciudades y un habitante común que es Torrente Ballester, ¿no? Su hija María recuerda a su padre con gran admiración, muy trabajador y cercano, presente siempre en su casa, en su biblioteca escribiendo, e incluso compartía con toda la familia los detalles de todo sobre lo que estaba trabajando. Teníamos un padre muy cercano que estaba en casa habitualmente, en su biblioteca, escribiendo, a las horas de las comidas nos contaba lo que estaba haciendo, incluso nos pedía opinión aún a los pequeños, aunque tuviésemos 7 o 8 años, siempre participaba de su obra, de su trabajo, de sus preocupaciones, de todo. Siempre hemos estado al tanto de lo que pasaba por su cabeza. Sin embargo, lo que más recuerda de su padre era el momento en el que llegaba del colegio y la capacidad de exposición que tenía ante el público. Cuando yo volvía del colegio, pues lo habitual era ir a darle un beso y estaba mi padre tumbado en una chaiselong, generalmente con un magnetófono al lado, a partir de un momento, ¿no?, cuando hubo magnetófonos o cuando él se lo compró, que fue muy pronto, hablando y fumando con el magnetófono. Otras veces sin magnetófono, simplemente como si estuviese dormido, que no lo estaba dándole vueltas a las cosas. Cuando mi padre tenía actuaciones en conferencias, mesas redondas, lo que fuese, mi padre no llevaba nunca nada escrito ni preparado. Bueno, preparado supongo que sí, pero mentalmente. Y era muy asombroso, a mí me asombraba muchísimo, cómo estructuraba absolutamente todo de tal modo que comenzaba hablando de lo que fuese, terminaba y la charla había sido redonda. Sabía de todo. Podías preguntar sobre literatura, sobre historia, sobre geografía,
sobre matemáticas, ciencias, lo que fuese, siempre te respondía. También revela la pasión del escritor por su ciudad predilecta, Ferrol, una localidad que sentía desde lo más profundo de su ser. Sus calles y sus rincones eran el aliento para comenzar a dar rienda suelta a su andadura literaria. Tenía unas teorías muy graciosas y muy elaboradas muy inteligentemente sobre la ciudad de Ferrol. Sobre la ciudad de Ferrol desde el punto de vista sociológico. Era una ciudad a la que vivió no mucho tiempo. En Ferrol hemos vivido, yo creo que 3 años o una cosa así, cuando era yo muy pequeño. Pero siempre volvía a Ferrol, siempre volvía, supongo que porque era su ciudad, su lugar de su origen, y además porque, según él, el paisaje más bonito del mundo estaba en Ferrol. Más allá de la pasión por los libros, Gonzalo sentía un gran fanatismo por la música, por la clásica especialmente. En sus viajes fuera de España tenía un gran afán de hacerse con lo mejor que sonaba en el momento, y mucho más asequible económicamente hablando que en nuestro país. En sus gustos musicales predominaban las composiciones clásicas y barrocas, además de su afición por las canciones urbanas más populares. Gustos musicales muy diversos que pudo transmitir a muchos de sus hijos, que recuerdan además como algo imprescindible para escribir sus novelas. Yo en realidad le engañé. Él no se creía que le fueran al Cervantes. Yo le dije, mira, te hago una apuesta. Y dice, si te dan el Cervantes me compras un piano. Es una apuesta muy fácil, yo no tenía nada que perder. Y mi padre, que era, como no se lo creía, dijo, sí, si me dan el Cervantes no te preocupes que te compro un piano. Y entonces estaba empezando a estudiar piano y estudiaba con un piano. No tenía piano, iba a estudiar a una escuela de música que me dejaban ir. Y le dieron el Cervantes y cumplió su palabra. Claro, como tenía que hacer luego un regalo equivalente a cada hijo, el Cervantes se repartió íntegramente entre sus 11 hijos, ¿no? Pero bueno, mi piano y mi carrera de piano la estudié en ese piano, que fue además un piano muy bueno, que ahora, en el que ahora está aprendiendo mi hija. Uno de sus mayores éxitos llega con su novela La saga Fuga, publicada en 1972, con el cual ganó el premio de la crítica. Torrente Ballester interpreta un valeroso mano a mano y sobrevuela lo que él denominaba la baja categoría de la realidad. Además, Gonzalo contaba que hasta que no apareció la saga Fuga no le hicieron ni puñetero caso. La saga es una catedral, es una sinfonía. Entonces no es lo mismo escribir una cantata, una canción que dura 3 minutos, que componer una gran sinfonía, con cantidad de registros, con cantidad de... Incluso diría que pueden ser las 9 sinfonías, novela, es la que revela que hay realmente un constructor de mundos habitando en sus páginas. Torrente no voy a descubrir nada nuevo diciendo el extraordinario escritor y el extraordinario novelista. Es el momento quizá de darle la dimensión que su obra reclama y que pese a todos los premios, reconocimientos y algarabías que se montaron a su alrededor en vida, porque fue una persona muy querida en vida y un escritor muy valorado en vida, yo creo que no lo fue lo suficiente. Una exposición que recorre toda la vida del autor, que pone al descubierto un rico universo que Torrente Ballester conseguía plasmar en sus novelas, una muestra que se trasladará por varias ciudades españolas y también europeas y americanas.